¿Es verdad que los artistas somos no esenciales? ¿Hay una conspiración secreta en contra del arte teatral que no quiere que los teatros vuelvan a abrir? ¿Todo es un plan maestro de las élites para perpetuar la ignorancia? El teatro ha muerto. Los teatreros lo hemos matado. Y no merece un funeral. Probablemente si eres una persona teatrera, este video te dará un poco de gastritis, pero espera. Déjame explicarme. Para la realización de este video, leí un libro publicado por la UNAM llamado La necesidad de una pausa. Ensayo sobre el estado actual de las artes escénicas y la música en México, donde se recopila una docena de ensayos publicados por artistas, investigadores, realizadores escénicos que hablan del estado actual de las artes escénicas en nuestro país, además de 3 live streams de Facebook del polémico dramaturgo mexicano Javier Villanova. Todas las referencias que utilizaré en este video ensayo las podrán encontrar en la descripción del video. Lo primero es distinguir el teatro del teatro. El teatro, en mayúsculas, lo podemos entender como el arte de la acción a través del encuentro. Y el teatro, en minúsculas, lo entendemos como el teatrón griego. La traducción de esto, la más aceptada es el lugar donde se ve, o el lugar desde donde se ve. Este teatro, en minúsculas, ha agonizado los últimos 100 años de historia occidental y ha recibido el tiro de gracia con la pandemia. Cabe aclarar que en este video me enfocaré en la muerte del teatro occidental, porque en el mundo hay muchas maneras de vivir la teatralidad, pero por el momento vamos a hablar del occidental. En este video utilizaré muchas veces el término teatralidad y performance. Entonces comencemos por definir estos conceptos. Vayamos al maravilloso mundo de Google y busquemos teatralidad. Lo buscamos, lo encontramos y lo que nos sale es definición.de. Teatralidad. Se denomina teatralidad a la condición de teatral. El adjetivo teatral, en tanto, se emplea para aludir a aquello vinculado al teatro, el arte de crear y representar obras dramáticas. Se está quedando en el pasado. Por lo general, la idea de teatralidad refiere a algo exagerado o pretencioso, que intenta no pasar desapercibido. A mí me gusta esta. Pero si no los dejas satisfechos, busquemos la definición en la máxima autoridad de la lengua española, la RAE. Teatralidad, cualidad de teatral. Gracias, RAE. Tan inútil como siempre. Ahora hablemos del performance. La definición que yo daré es sumamente reduccionista, pero vamos a ver qué onda. Si quieren saber más sobre performance, pueden leer muchísimos libros o ver el super video que hizo Ter hace unos años, donde pueden ver su definición de performance, que va en un término mucho más actual y que abarca tanto la vanguardia del siglo XX como las cosas que están pasando hoy a través de las redes sociales. Performance no es una palabra que exista como tal en castellano, pero se ha adoptado de cierta forma. Este anglicismo se refiere a actuar o a interpretar, y a partir del arte vanguardista del siglo XX, el performance se convirtió en una experiencia presencial y no convencional que busca la provocación. Podría hacer muchísimos videos sobre estos dos términos, pero aquí venimos a hablar de la muerte del teatro. Tenía que hablar de la teatralidad y el performance porque ambos conceptos no van a morir. Se encuentran en cada rincón del mundo. En un discurso político, en un sermón religioso, en una manifestación, en un virus por computadora, en una extorsión telefónica, en una influencer recibiendo regalos de alguna marca para que después suba ese producto a sus historias de Facebook o de Instagram y que las pueda promocionar. Y obviamente en el monstruo imparable que es TikTok. La teatralidad está más democratizada que nunca. Está en cada historia de Instagram o en cada guerra de comentarios que te encuentres en Facebook. Con la pandemia, son mínimas las oportunidades de congregarse en un espacio teatral convencional. Pero desde antes de la pandemia, el teatro era un gusto fetichista burgués, que me encanta. Y llevo estudiando los últimos 8 años de mi vida, pero fetichista y burgués. Para ahondar en la muerte del teatro, tenemos que hablar de su vida. Así que demos un muy breve recorrido por la historia del teatro occidental. Muy breve recorrido por la historia del teatro occidental. Todo comienza en la antigua Grecia hace unos 2500 años. Ahí había un dios llamado Dionisio, o Dionisos. A él le encantaba el vino y ser venerado en las mejores fiestas que te puedes imaginar. Dentro de esas fiestas y la ritualidad que tenían, comenzaron a representarse historias de este y otros dioses griegos, que poco a poco evolucionaron a grandes obras de teatro musical. Sí,
teatro musical, porque se recitaban versos, se cantaba y se bailaba. Este teatro griego era sumamente necesario porque era útil, era religioso y prácticamente obligatorio, al menos para todos los hombres libres de una sociedad griega. Ayudaba a instaurar un idioma oficial, impulsaba la tradición oral, reforzaba creencias religiosas que le daban identidad a la sociedad. El teatro griego era un hit para su tiempo. Simplemente vean el teatro de Epidauro. A esa cosa le caben más de 14,000 personas. Después, en Roma, el teatro tenía una función similar, pero sumamente vulgar. Vulgar en el sentido de vulgo, o sea, de la gente normal, la gente del pueblo. Los griegos ya habían escrito comedias, pero los romanos llevaron esto a otro nivel. Roma fue la primera capital del mundo occidental, el lugar donde más mercancías, nacionalidades, costumbres e idiomas se mezclaban. El teatro seguía siendo necesario para educar y entretener a la impresionante cantidad de personas que habitaban el Imperio Romano. Luego, un emperador llamado Constantino decide en el año 313 que ya no se van a perseguir a los cristianos. Y en el 380, el emperador Teodosio instaura el cristianismo como religión oficial. Esto es un suceso que cambió el teatro para siempre. Con la llegada de la Edad Media y el poder tremendo que tenía la Iglesia Católica, el teatro religioso se volvió a convertir en lo más importante para el mundo occidental, que casi nadie sabía leer ni escribir. Entonces, a través de los autos sacramentales, la Iglesia podía comunicar, adoctrinar y compartir el Evangelio de una forma sumamente efectiva. Por otra parte, obviamente había actuaciones o presentaciones teatrales mucho más populares que se llaman juglares o actores que viajaban por el mundo, lo que sea. Pero esto no era muy bien visto. También muy necesarios para dejar de pensar en pobreza, peste y la Inquisición. Y entonces llegó el Renacimiento. Pero no llegó simplemente por el amor al arte, no. El Renacimiento fue posible gracias a la creación, invención o presencia de una nueva clase social, la burguesía, y también a que Europa descubrió que no conocía la otra mitad del planeta. Entonces fueron épocas de cambios en el pensamiento de la población, pues que nunca antes se habían dado, o al menos no tan rápido o no en esa escala. Esta gente, los burgueses, que no tenían posibilidades de gobernar porque seguían viviendo en una monarquía, de alguna forma lograron entrar a las esferas de la educación. Pudieron entrar a la universidad, pero era algo para muy pocos. Y cuando la educación es un privilegio, la soberbia es su acompañante. Así fue como familias ricas se convirtieron en los grandes mecenas de los artistas icónicos de esta época del Renacimiento, ¿no? De Miguel Ángel, de Da Vinci, de Rafael, todo gracias a la burguesía. Esta gente de dinero llegaron incluso a ser los dueños del teatro y fungieron como los primeros productores teatrales. En este periodo de la historia es que nacieron los teatros que vienen a nuestra mente cuando alguien dice, imagínate un teatro. Esos edificios de poder, donde importan más las personas que están sentadas en los palcos que las que están sobre el escenario, donde uno va a ver quién está, quién viene, qué ropa trae. Todo un acto burgués. Y este teatro sigue siendo necesario para su época. Todo el mundo iba por gusto al teatro. Y esa estructura de poder en la sala reafirmaba el status quo de la sociedad. También de vez en cuando algún artista se convertía en el favorito del rey. Esto le pasó a artistas como Shakespeare, Molière, Haydn, Mozart. Bueno, Mozart más o menos. Y posteriormente a Wagner con Hitler. Así es como llegamos al punto de inflexión en nuestra historia. La invención de la fotografía. Y por consecuencia, el nacimiento del cine. La antesala de los años 1900 fue una cosa impresionante. A finales del siglo XIX surgieron ideas que cambiaron el mundo para siempre. La revolución industrial con sus barcos y sus trenes. Freud descubriendo que hay algo dentro de nuestra mente que no conocemos pero que está ahí presente y define varios aspectos de nuestra vida llamado inconsciente. Y también llega otro señor que comienza a analizar el sistema económico y de status quo de la sociedad presentando una nueva propuesta. Y este señor se llamaba Karl Marx. Entonces todas estas ideas se juntaron al mismo tiempo y también con este desarrollo tecnológico el arte fue permeado. Así fue como se inventó la fotografía y al poco tiempo esa cosa llamada cine. Todo esto ocurría mientras el apogeo del imperialismo llevaba a Europa a la Primera Guerra Mundial. Cosas terribles comienzan a suceder. El teatro pudo sobrevivir relativamente de una forma fácil durante los primeros años del cine, ya que el cine tenía la aparente desventaja de ser una experiencia muda. Sin embargo, esto generó tanto un cambio en la forma de hacer películas como en la forma de hacer obras de teatro. En el cine
comenzamos a ver cosas impresionantes. Actores físicos de la talla de Charles Chaplin, de Buster Keaton, El Gordo y el Flaco, diferentes personas que llevaban su cuerpo a situaciones sumamente graciosas para poder entretener sin la necesidad del habla. Y mientras el cine se llenaba de actos maravillosos, realizados por personajes con los que la población se pudiera identificar, el teatro se volvió aún más burgués. El teatro y principalmente la actuación vivieron una revolución científica. Un actor ruso, que él mismo decía que no era muy bueno, se preguntó si los buenos actores se podían hacer o solamente nacían con el talento así por gracia divina. Este señor se llamaba artísticamente Konstantin Stanislavski y desarrolló un estudio nunca antes visto sobre el oficio del actor. De igual forma, los dramaturgos de la época fueron revolucionarios porque escribieron personajes e historias con las que el público burgués se pudiera identificar. Ahí se inventó un género teatral llamado pieza. Suena tonto, pero a la clase media europea le pareció sumamente interesante ver historias que le podían pasar a ellos mismos en el escenario, con dramas como Casa de Muñecas de Henrik Ibsen, La señorita Julia de August Strindberg, La gaviota, Las tres hermanas, El tío Vania, El jardín de los cerezos y otras obras de Anton Chekhov, el principal dramaturgo que montaba Konstantin Stanislavski. Y todas estas obras eran montadas por teatreros que seguían la línea de Konstantin Stanislavski. Y sí, tiempo después, en la segunda mitad del siglo XX, el teatro buscó nuevos lenguajes con Grotowski, Beckett, Pinter, Meyerhold, Brecht y muchos otros teatreros. De igual forma, el cine se sonorizó y la única ventaja que tuvo el teatro fue el encuentro. Para el filósofo Walter Benjamin, era impresionante que dentro del enorme aparato industrial que era el cine, se pudiera conmover con la misma capacidad y sensibilidad que con un arte presencial. Volviendo al tema, hasta la fecha la forma de actuación realista domina el mundo. Actualmente es un éxito tremendo combinar una forma de actuación realista con una historia fantástica. Si no, pregúntenle a todos los que lloraron con la muerte de Iron Man, o con Game of Thrones, o cuando matan a la pobre lechuza de Harry Potter. Y esto no solo se ve en los live action, porque tú y yo derramamos unas cuantas lágrimas en Coco, en Intensamente y en Toy Story 3. Pero Rodrigo, hasta el momento solo has hablado de la historia del teatro occidental y de cómo el cine es mucho más popular que el teatro. ¿A qué hora se muere el teatro? Espérate, porque incluso el cine dentro del cine está muriendo. Si no, pregúntenle a Cinemex. Tocar fondo. Las artes escénicas en tiempos de la 4T. Este es el título de un ensayo realizado por el dramaturgo David Holguín para un libro de la UNAM titulado La necesidad de una pausa. Ensayo sobre el estado actual de las artes escénicas y la música en México. Hay muchos ensayos en este libro, pero me gusta este en particular porque hace un recorrido por los últimos 60 años de la historia del teatro mexicano. Ampliamente recomendable y fundamental para la realización de este video. El teatro mexicano lo podemos clasificar dentro de 3 categorías principales. El teatro comercial. Ocesa, Alejandro Gou, Los Mascabrothers, producciones enormes de entretenimiento poco accesible económicamente, donde el público gasta entre 200 y 1,500 pesos por persona para entrar a ver una obra de teatro, ya sea el nuevo hit de Broadway o alguna personalidad de la televisión que se esté presentando en algún escenario importante de la ciudad. El teatro independiente. Este teatro a veces se vuelve dependiente de estímulos gubernamentales o de alguna empresa privada que quiera deducir sus impuestos. Siempre está al borde de la tragedia y nunca tiene dinero. Si no, pregúntenle al Foro Shakespeare con la campaña que tuvieron hace unos meses diciendo ¡Nos vamos a la mierda! Y también está el teatro oficial. Este teatro depende completamente del presupuesto que el gobierno tenga para la cultura y las artes, ya sea a través de la Compañía Nacional de Teatro o de los tan añorados estímulos económicos como el Efiteatro, el FONCA y el PECDA, etc. Estas becas o premios convierten a los teatreros en eternos mendigos y limosneros del sistema, donde el 90% de las veces terminamos haciendo teatro intelectualoide de teatreros para teatreros. Y esos teatreros que se ponen en el público son los que esperan que el próximo año les toque a ellos la beca. El COVID-19 ha sido una bomba atómica para las formas de vivir el teatro presencialmente. Incluso Germán Ortega, una de las figuras más privilegiadas de la escena mexicana, hace poco publicó un video donde se le ve completamente desesperado por la situación económica que el cierre de los teatros le genera. Y sí, se hizo el intento de las obras por Zoom. Se hace el intento de abrir los teatros al 30% de su capacidad. Se hace el intento con Teatrix, que es como un Netflix pero de teatro grabado. Pero los únicos que exigimos la apertura de los teatros somos los teatreros. Evidentemente porque es nuestra vida. Pero ¿por qué cuando cerraron los gimnasios
no solo se manifestaron los dueños de los gimnasios para que los dejaran abrir. Los usuarios de los gimnasios iban a manifestarse con el gobierno porque querían ir al gimnasio. ¿Por qué cuando reabre un centro comercial se atasca como si fuera el fin del mundo? Y claro, el consumismo y el cochino capitalismo y lo que quieras, pero mira, busca el edificio más alto de un país y verás en lo que cree su gente. Y también es una cuestión de necesidad, tanto económica como de salud física, emocional y espiritual. ¿Por qué voy a gastar 200 pesos yendo a ver una obra de teatro de hora y media si con esos 200 pesos puedo pagarme el internet de un mes y ver libremente Cuevana? Y entonces comenzamos a buscar culpable, que si la economía, que si el gobierno, que si la Secretaría de Cultura, que si el recorte de presupuesto, que si la pandemia, que si todos son tontos menos yo y no saben lo que es el arte. Y como artista tengo que enseñarle a la gente lo que de verdad es importante. Mis queridos humanos, durante 3000 años, el caballo fue el mejor medio de transporte que alguien podía imaginarse. Fue necesario y lo más efectivo durante 3000 años, hasta que ya no lo fue, porque se inventó el tren. Y estos cambios se hicieron cada vez más y más rápido. Prácticamente 100 años después de que se inventó el automóvil, el hombre llegó a la luna. Y el teatro ha sobrevivido 2500 años, hasta que el 2020 apareció. Pero esto no significa la muerte de la teatralidad, porque la nueva normalidad es un infinito performance. Después de la depresión solo queda la ternura. No tengo tus soluciones ante la muerte del teatro, pero tengo las mías. Esta es mi conclusión. A los teatreros educados en universidades se nos olvidó que lo que hacemos es un oficio. A lo largo de la historia fuimos semejantes al herrero, al carpintero, al panadero, al sastre y todos esos oficios donde uno entra como aprendiz. Y ante el cierre de los teatros, todos nos convertimos en aprendices. La teatralidad comercial, independiente y oficial sí tienen cabida en esta nueva normalidad. Para la teatralidad comercial hay algo sumamente interesante. El cine y el teatro se han intercambiado historias a lo largo de su historia. Musicales como West Side Story, El fantasma de la ópera o Cats han tenido su versión adaptada a la pantalla grande. Y a su vez, películas como El Rey León, La Sirenita y Frozen han tenido su adaptación al lenguaje teatral. Pero hoy mismo, una de las películas que estuvo nominada a los Globos de Oro fue un musical grabado dentro de un teatro profesionalmente, y que ese simple hecho de estar grabado y bien hecho lo convirtió en una película lo suficientemente buena para competir en unos Globos de Oro, si es que eso importa. Este musical se llama Hamilton y cambió el teatro para siempre. Todo esto es rarísimo y a Hamilton le hace falta el encuentro para hacer teatro en mayúsculas. Pero es un buen punto de partida para lo que viene en el futuro. Un futuro lleno de encuentros virtuales, como en la película Ready Player One, o lo que sucederá en el videojuego Cyberpunk 2077. Y que en el presente ya está ocurriendo, con juegos como Minecraft o Among Us. La gente realmente está en búsqueda de un encuentro. Simplemente vean la cantidad de público que tienen los streamers en Twitch o en Facebook o en YouTube. Y aunque no se lo crean, la gente sigue buscando este encuentro, por eso ven cosas en vivo. Para la teatralidad oficial e independiente, lo que veo es una colaboración empática, donde la Compañía Nacional de Teatro no se la vive en la Ciudad de México, montando autores de 100 a 500 años de antigüedad, sobre todo autores europeos, porque ¿cómo le vas a hablar a tu población si eres la Compañía Nacional de Teatro, estando completamente centralizada y hablando desde Europa hacia México? Todo el día nos la pasamos diciendo que hay que ser decoloniales y bueno, creo que no vamos muy bien en ese sentido. En esta nueva teatralidad oficial e independiente debemos encontrar un punto donde los artistas no vivamos de la guerra del hueso gubernamental, convirtiéndonos en mejores presentadores de carpetas de proyectos que artistas, donde el teatro, en mayúsculas, sea una experiencia asombrosa, que no sea cómodo, pero que sea seguro, con espacios no convencionales, al aire libre, bajo el agua, haciendo rapel en un edificio y muchas opciones más. Que haya una horizontalidad con el espectador. Somos teatreros, no somos iluminados inalcanzables. Además, no sé tú, pero yo con la pandemia no me siento seguro estando en espacios cerrados con personas que no conozco. Y mucha gente se siente como yo. Entonces, las experiencias escénicas serán para públicos que se conozcan entre sí. Comunicación con las comunidades como Carretera 45 de Antonio Zúñiga, donde el teatro se vuelve tan querido por una comunidad como la fondita de la esquina. Porque ya nadie quiere formarse para pagar un boleto, formarse para entrar, callarse, apagar su celular, esperarse 2 horas, aplaudir, irse ordenadamente del teatro. Eso ya nadie lo quiere.
quiere. Y nada de esto significa que tú te deshagas de tu discurso o que ya no puedas decir lo que quieres o lo que tienes que decir. Pero no hagas que te vean, haz que quieran verte. Y para mí, no sé, quiero generar experiencias donde el público sienta que se está subiendo al Superman de Six Flags, llenos de nervios y morbo por descubrir cómo se van a sentir y que salgan con ganas de regresar. Tengo 22 años, acabo de terminar mi licenciatura y soy uno más de los 7,000 millones de performanceros que habitamos este planeta. Así que, como diría Calderón de la Barca, todos hacemos el gran teatro del mundo. Muchas gracias por ver este video, comenta lo que quieras, dale like, por favor suscríbete al canal, comparte este video para que yo pueda seguir trabajando para ti. Te quiero mucho y nos vemos en el siguiente video.